La lectura de Mateo era hasta el versículo 16. El resto es para otro mensaje. Está pendiente para otro mensaje. Dios le bendiga, Dios le guarde. El tema del mensaje en esta tarde es: ¿quién eres tú? Se habla de identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Y es lo que yo quiero compartir con ustedes en los siguientes minutos. ¿Quién somos nosotros? ¿Qué nos identifica a nosotros? Y quiero llevarlos a entender cuál es nuestra identidad delante de Dios. Y yo quiero hacerle la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? Quiero que vayan pensando sobre cómo ustedes contestarían esa pregunta. Nuestra identidad depende de muchas cosas. Depende de nuestra cultura, depende de nuestra nacionalidad, muchas veces depende de nuestro trabajo, qué hacemos, a qué nos dedicamos, pero todos tenemos una identidad, porque somos personas que hemos tenido experiencia en la vida, y esas experiencias y esas cosas que hemos hecho nosotros es lo que nos hace a nosotros quien somos. Y cada uno de nosotros tenemos una identidad propia. Parte de mi identidad es que soy padre, que soy abuelo, que soy hermano. Parte de mi identidad es que soy pastor, ministro retirado, capellán. Parte de mi identidad es mi nacionalidad, puertorriqueño. Parte de mi identidad. Y ustedes tienen su propia identidad, cosas que lo hacen quién son ustedes. Hay un mercado grande en estos tiempos de personas que se van a la computadora y están buscando sus ancestros, de qué son, de dónde vienen, cuál es su proveniencia, y hay mucha gente que se fascinan con eso porque quieren tener una identidad y descubrir que creían que era una cosa y ahora descubren que es otra cosa. Yo quisiera encontrar en mis ancestros alguien que me haya dejado dinero, pero todavía no lo he encontrado, todavía no nos han encontrado. Y mi papá decía siempre que los Pérez son todos pelados. Entonces me he tenido que conformar con eso. Pero yo quiero darle el ejemplo de Juan. Juan, como una persona que sabía quién era y también sabía quién no era. Y es importante saber la diferencia entre los dos. Tengo ahí algo que debe parecer, pero en cualquier momento aparece. ¿Cuál era la identidad de Juan? Leímos en Juan que vinieron a preguntarles unos religiosos a Juan, a preguntarle: ¿quién eres tú? Porque Juan estaba predicando y estaba siendo muy famoso y muy conocido, y la gente estaba viniendo a escuchar su mensaje. Interesante que Juan no era ningún evangelista bien vestido, no tenía buena ropa, no tenía mucha apariencia externa, pero lo que tenía era un mensaje poderoso que era lo que necesitaba y lo que buscaba escuchar la gente, porque era el mensaje que el pueblo ansiaba de tantos años que no escuchaban quien le predicara la palabra auténtica del Señor. Y Juan aparece en el desierto predicando, y aparecen estos líderes religiosos para preguntarle a él quién es él. ¿Quién es Juan? ¿Y qué Juan le dice? Primero le dice lo que no es. Yo no soy el Cristo. Yo no soy Elías. Yo no soy ningún profeta. Entonces, ¿quién eres, Juan?
¿Y qué le contesta Juan? Juan le contesta, yo soy una voz que anuncia en el desierto, enderezad los caminos del Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es saber quién somos. Me interesa eso mucho porque Juan sabía lo que no era, pero sabía el propósito que Dios tenía para su vida. Y es bueno que nosotros entendamos lo mismo. Algunos de ustedes dirán, yo no soy un predicador. ¿Cuántos predicadores hay aquí? Nadie levanta la mano. Algunos dicen, yo no soy cantante. Y algunos dicen, yo no sirvo para nada, yo no soy nada. Yo no sé hacer nada. Pero yo quiero decirle una cosa a usted, que usted tiene una identidad importante. Yo le dije que yo era puertorriqueño, que era padre, que era abuelo y todas esas cosas. Miren, pero la identidad que usted y yo tenemos, que es más importante que cualquier otra identidad, es que somos ciudadanos del reino de Dios. Y que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Cristo dijo, a los que me recibieron, se les dio potestad. Juan dijo, se les dio potestad, el privilegio, el derecho de ser llamados hijos de Dios. No sé cuántos de ustedes se enorgullecen de ser hijos de Dios. Gloria a Dios. Porque ser hijo de Dios es un privilegio. Hemos sido adoptados por el Señor. Y tenemos que actuar como hijos de un rey. No hacemos ningún mérito a Dios. Si nosotros, siendo hijos de Dios, actuamos como polloceros espirituales, a gente que no ni se dé cuenta que somos gente distinta. Y yo quiero decirle que aunque usted crea que no sabe hacer nada, yo quiero decirle algo, y es que si somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Y si tenemos al Espíritu Santo, entonces nosotros debemos de tener lo que la Biblia llama algún don del Espíritu, porque el Señor nos ha traído a la iglesia, nos ha hecho parte de la iglesia para que nosotros podamos ser parte integrante y tengamos una función dentro de la iglesia. Pero usted dirá, yo no sé qué hacer, yo no sé cuál es mi función, yo no conozco cuál es mi don. Yo quiero decirle que cada uno de ustedes tiene un don. Quizá usted no lo sabe. Quizá usted no lo sabe. Quizá usted cree que no tiene ningún don. Pero yo quiero decirle que parte de la aventura de ser hijo de Dios es descubrir cuál es el don que Dios me ha dado, porque ese es el propósito que Dios tiene de haberlo traído a esta iglesia y de haber salvado su vida y de haber redimido su vida, haber cambiado su vida, porque es un propósito que Dios tiene para su vida. Y todos tenemos una habilidad, un don. Una vez una joven en un taller que estaba dando sobre cómo discernir los dones espirituales, una joven vino donde mí al final y me dijo, yo no sé cuál es mi don, yo no conozco que tengo ningún don. Y en la conversación con ella era maestra de escuela elemental, de una escuela pública, de una barriada pobre. Y en la conversación salió a relucir que ella tenía un grupo de niñitas que se reunían con ella después de la escuela porque encontraban que ella era una persona de confianza, que las niñas, le podían contar a ella, a la maestra, sus preocupaciones y sus vidas, los problemas que tenían en su vida. Y ella pues los aconsejaba a estas niñas y
y la ayudaba. Ella veía eso como que era una cosa sin importancia. Y yo le dije, ese es tu don, esa es tu gracia, de tú ser una consejera para esas niñas. Porque no solamente nuestros dones se practican en la iglesia, sino también los practicamos fuera de la iglesia. Y el asunto interesante es que un par de años después yo me encontré con ella en una convención de iglesia y viene y me saluda y me dice, ¿usted se acuerda de mí? Y yo dije, bueno, yo no, pero usted una vez estaba enseñando sobre los dones del Espíritu y usted me identificó cuál era mi don y quiero decirle que fue acertado porque eso es lo que estoy haciendo todavía. Varios años después. Y tengo un grupo de niñas que vienen y se reúnen conmigo y ellas se ayudan las unas a las otras y yo les aconsejo y les ayudo. Y eso se ha hecho un club permanente de la escuela y ha crecido y se ha hecho un grupo grande, gloria a Dios. Y ese es el don que tenía esa joven. Y usted dirá, pero yo no sé hacer eso, yo no soy maestra. Pero mire, yo siempre he tenido la manía de encontrar cuál es la gracia, cuál es el don de cada persona. Y yo le he dicho esto antes, que había una iglesia que yo pastoreaba y que había un hermano que me tenía retado, porque yo decía, ¿qué será la gracia de este hermano? ¿Qué será lo que él tiene? Porque cantaba feísimo, no predicaba, no hablaba nada, ¿sabes? No era una persona que tenía mucho talento. Y yo decía, pero este hermano no puede ser así, que no tenga un talento. Y cuando lo observo en su actuar, en su movimiento dentro de la iglesia, dije, ajá, ya yo tengo cuál es su gracia. Mire, todos los carismas, los dones del Espíritu no están en la Biblia. La Biblia es una lista parcial. Hay muchos otros dones. Este hermano tenía el don de amistad. Porque él se paraba a la puerta, a la entrada de la iglesia, y él afuera, en la acera, toda persona que pasaba por frente a la iglesia, él intervenía, los saludaba con mucho cariño, riéndose, con una gracia tremenda, y los invitaba a la iglesia. Y dice, mire, ven, siéntese aquí, un momentito, no tiene que quedarse, usted solamente entre y quédese ahí lo que usted quiera. Y siempre teníamos sillas allá atrás que la dejábamos vacía a propósito para que se sentaran las visitas. Y yo quiero decirle que a través de ese ministerio de gracia, ese hermano trajo mucha gente a la iglesia. Porque venían así, sentándose así como el que no quiere, y escuchaban, y les gustaba lo que escuchaban, el ambiente les gustaba, y se quedaban en la iglesia. Gloria a Dios. De manera que todos tenemos algo. Algunos de ustedes tienen esa gracia para ayudar, para animar a otros. Bernabé, el hombre de la Biblia, el ayudante de Pablo, era un hombre que era ayudante, era animador. Y fue el que identificó el talento de Pablo y lo puso en el lugar donde Pablo tenía que estar, en Antioquía. Gloria a Dios. De manera que todos tenemos un don. Juan el Bautista tenía el don. Él sabía que él había venido para preparar el camino para el Señor. Y cumplió esa función, porque eso es lo que él vino a hacer. Pero venimos a la pregunta importante. Cristo está enseñando a sus discípulos. Se está acercando la crucifixión. Él tiene que estar seguro que los discípulos entienden, saben quién es Él. Y en un momento que se reúne con ellos, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos comienzan a decir lo que la gente dice. Unos dicen que tú eres un profeta, que tú eres Elías, que tú eres esto. Pero a Jesús no le interesaba tanto lo que la gente decía,
Jesús le interesaba lo que ellos creían de Jesús. Y Pedro responde a la pregunta y le dice a Jesús, ¿quién tú eres? Tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y cuando él dijo eso, Cristo le dijo, bien ha dicho. Lo ha dicho porque el Espíritu Santo te ha inspirado a decirlo. Gloria a Dios. Lo interesante que yo encuentro en esa declaración es que no era la primera vez que los discípulos confesaban de que Cristo era el Hijo de Dios. Lo habían hecho en otras ocasiones. Una ocasión fue cuando los discípulos, cuando Cristo vino caminando sobre el mar. ¿Se acuerdan aquella vez que los discípulos estaban en una barca y que había una tormenta y Cristo vino caminando hacia ellos sobre el agua? Oye, si yo veo a alguien caminar sobre el agua, yo me sorprendo, yo me maravillo. Y esos discípulos, cuando vieron que Cristo vino caminando y luego invita a Pedro a que camine también, y Pedro intenta y después se hunde, pero el asunto es que empezó a hacerlo. Y los discípulos, cuando vieron ese milagro y la tormenta se calmó, dijeron, ciertamente este es el Hijo de Dios. Pero lo dijeron en una forma de euforia, de emoción, de ver el milagro. Y mucha gente se convierten, vienen a Jesús pues respondiendo al milagro, a un milagro, a algo grande que Cristo ha hecho en su vida. Pero mire, pasa, como dijo Telma la semana pasada, que cuando viene la primera tormenta, se hunden. Ahí terminó la confesión que hicieron al principio. Pero en este momento los discípulos están calmados, no están eufóricos, están tranquilos, están sensatos. Y Jesús les pregunta y ellos le contestan, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, en esta tarde, nosotros, si Cristo nos preguntara a nosotros, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué usted le diría? Y yo sé que muchos de ustedes no son eufóricos, no son muy excitados, pero que yo sé que tienen experiencia con Dios. Que Dios está con ustedes. Que como hijos de Dios, ustedes son instrumentos que Dios usa para sus propósitos. Y yo sé que algunos de ustedes no lo saben. Algunos de ustedes dicen como aquella joven, yo no sé para qué yo sirvo, yo no sé cantar, yo no sé predicar, yo no sé enseñar, pero yo quiero decirle que usted sirve para algo. Que Dios le ha dado a usted una gracia, un don. Así como ese hermano que traía a la gente de afuera, así como Juan el Bautista, que decía yo soy solamente la voz. Muchos de ustedes han sido esa voz. Gente que ha venido al Señor que usted ni sabe, pero que han venido por su ejemplo. Quizás han venido por alguna palabra que usted le ha compartido. Porque mire, cuando nosotros le hablamos a alguien en el nombre del Señor, cuando usted deja que el Señor ponga palabras en su boca, el Señor se glorifica. Y muchas veces las cosas que usted dice, usted cree que son cosas de su propia inteligencia, pero Dios lo está
usando para ser de bendición a otra persona. Gloria a Dios. Y yo sé que usted puede decir que en algún momento de su vida, Cristo ha sido el refugio de su vida. Que usted puede decir que en algún momento de su vida, el Señor Jesucristo ha sido su sanador. Yo no sé cuántos pueden testificar eso en esta tarde. Yo no sé cuántos de ustedes pueden testificar que Cristo ha sido su refugio, porque han estado caminando por un momento de tribulación, de tormenta, de angustia, y Cristo se ha presentado, se ha venido y se ha hecho presente en su vida y le ha dicho: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy a vosotros. Y yo sé que alguna vez usted quizás se ha encontrado como perdido y agobiado y como sin rumbo, y ha encontrado dirección porque Cristo ha sido su buen pastor que lo ha guiado a aguas buenas, a pastos delicados. Gloria a Dios. Qué bueno cuando el salmista puede decir en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. No hay que leer más nada, porque el saber que cuando tenemos a Jehová, lo tenemos todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que cuando tenemos al Señor, cuando el Señor es mi Señor, cuando es mi pastor, entonces el Señor me trata como un pastor de ovejas. ¿Y qué es lo que necesita la oveja? La oveja lo que necesita es alguien que las proteja. Jehová es mi protector, gloria a Dios. La oveja lo que necesita es alguien que le dé guianza, porque la oveja se pierde, no sabe caminar, y por eso podemos decir: Jehová es mi guía, el que me cuida, el que me da alimento espiritual. Y por eso yo también, como el salmista, puedo decir: Jehová es mi pastor, no me faltará nada. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Qué ha hecho Cristo en su vida? Gloria a Dios. Si el Señor estuviera aquí enfrente de nosotros y Él está en forma presente y le preguntara a usted: ¿quién soy yo para ti? ¿Qué decís vosotros que soy yo? Yo sé que ustedes tienen contestación para eso. Yo sé que ustedes saben qué decirle al Señor. Tú eres mi refugio, tú eres mi sanador, tú eres mi roca, tú eres mi paz, tú eres mi salvador, tú eres mi todo, tú eres el que me ha guiado hasta este momento, gloria a Dios. Y por lo tanto, la pregunta importante y lo que Jesús quería asegurar era no lo que la gente decía que era, sino lo que sus discípulos decían. Y el Señor quiere que usted sea conocedor, que tenga su identidad y que sepa que como hijo de Dios tenemos bendición. Como hijo de Dios tenemos una gracia que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado el poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser bendición a todos los que están a nuestro alrededor. Que cuando usted visite a una persona en el hospital, que esa persona sienta que hay bendición, que usted trajo bendición, que usted trajo consuelo, gloria a Dios. Que cuando hable con un joven, con un hijo, con un nieto, que pueda entender que sus palabras son palabras sazonadas con sal. Porque para eso nos ha salvado el Señor. Para eso el Señor nos ha hecho hijos suyos. Para que nosotros podamos proclamar las grandezas de Dios en medio de un mundo que necesita escuchar un mensaje de paz, de sosiego, de victoria, de sanidad espiritual y sanidad física. Porque estamos viviendo en esos tiempos que necesitamos ser instrumentos del Señor. Gloria a Dios. Hay personas que
hablan de Jesús, lo conocen de lejos, son admiradores de Jesús, son observadores, pero no, ustedes no son eso. Ustedes son gente de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo quiero que en este momento usted cierre sus ojos y que usted se acuerde de qué Cristo ha hecho en su vida. ¿Qué ha hecho Cristo en su vida? ¿Qué Cristo ha hecho en su vida? Dígaselo al Señor y dele gracias. Dele gracias al Señor. Dice el salmista, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú nos enseñas y que tú nos guías y que tú nos revelas quién tú eres y lo que tú puedes hacer en nuestra vida. Te alabamos y te confesamos como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acepta nuestra gratitud, acepta nuestra alabanza y haznos instrumentos de bendición. De donde quiera que estemos, seamos gente de bendición. Gracias, Señor, por ser nuestro refugio. Gracias por ser nuestra fortaleza en medio de la tormenta. Gracias por ser el buen pastor. Gracias por darme paz. Gracias por cuidarme cuando me he sentido agobiado y atemorizado. Gracias por llevar mi carga, Señor. Tú me has prometido que si estoy trabajado y cargado, que tú me darás descanso, Señor. Gracias por las veces que tú nos has dado descanso. Gracias porque en los momentos que yo andaba sin fe y sin esperanza, Jesús, tú me encontraste. Me dijiste, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por lo que Cristo ha hecho en su vida? Gloria a Dios. Somos gente especial, gloria a Dios. No sé cuál es sus ancestros, si usted tiene gente famosa en su descendencia familiar, pero no importa que no tenga nadie importante. Yo quiero decirle que usted tiene una identidad, aparte de la identidad que pueda tener con sus ancestros. Usted tiene una identidad, como le dije antes, como un ciudadano del cielo y como un hijo de Dios. Regocijaos en ese conocimiento, regocijaos como hijos de Dios y alzaos vuestras cabezas y reconocer que en Cristo hay poder, hay victoria, y que hay esperanza en Cristo Jesús. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y no se encuentre como que es inútil. Dios no nos ha llamado para la inutilidad. Dios nos ha capacitado para ser gente, para ser miembro del cuerpo de Cristo. Y usted busque y salga y diga, yo sé que soy útil, que yo soy instrumento de Dios y quiero darle gloria y honra a Dios y quiero hacer bendición a otros. Amén. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde y que podamos ser gente de bendición donde quiera que estemos. Gloria a Dios. Amén.